Si sigues el canal sabes que la crisis demográfica es un problema grave que afectará a Brasil y a la mayoría de los países del mundo, si no a todos en algún momento en las próximas décadas. Sin embargo, algunas categorías profesionales se verán afectadas antes que otras y en el video de hoy vamos a ver una de las primeras categorías y que es fundamental para el funcionamiento económico de los países. Y pasa casi desapercibido para la mayoría de las personas excepto cuando tienen algún problema muy serio. Relacionados con esta categoría, que es la categoría de conductores de camión, Brasil depende excesivamente de los conductores de camión. No es solo un problema de Brasil, es mundial. Pero, como nos interesan los temas relacionados con la crisis demográfica en Brasil, vamos a dar prioridad a este escenario aquí en Brasil. Y hace algunos meses vi un video en el canal Programa Pena Estrada que hablaba justamente de esto, de la crisis de la falta de camioneros en Brasil. Sin embargo, tomé este tema del que hablaron y decidí investigar para verificar qué tan problemático es esto. ¿Qué impacto tendrá en la economía y el futuro del país, siendo una de las primeras categorías en reflejar la crisis demográfica? Así que quédate ahí. No te olvides de compartir el video con todos los que conozcas, dale like, activa la campanita de notificaciones, haz todo el paquete para ayudar, que eso ya ayuda. Porque YouTube prácticamente ignora este canal, lo escondió, lo puso en la lista de Shadowban de YouTube. Entonces tu apoyo es mucho más importante de lo que piensas, así que comparte mucho que eso ayuda, de verdad. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. Adiós. Uno de los primeros sectores en verse gravemente afectado por la crisis demográfica es la categoría de conductor de carga. Y solo para que conste, cuando hablamos de crisis demográfica, a diferencia de lo que muchos dicen por ahí, no es solo la baja natalidad, sino la baja natalidad sumada al alto envejecimiento de la población. Y esto se refleja directamente en el envejecimiento de esta categoría profesional, la de los conductores. La fuerza laboral de camioneros envejece rápidamente. La edad promedio de los conductores en Brasil es 45 años y cada vez hay más camioneros mayores. En 2023, el 29% tenía más de 60 años, mientras que hace una década era solo el 15%. Muchos profesionales están cerca de la jubilación por eso, lo que significa que cerca del 60% de los conductores que están activos hoy dejarán la profesión antes de la próxima década. Esto agravará la escasez si no hay una reposición adecuada, y todo indica por ahora que no la habrá. El bajo interés de los jóvenes y las barreras de entrada en este mercado son algunos de los motivos. El alto costo para obtener la licencia profesional en las categorías necesarias para trabajar en este segmento, que son C, D o E, es muy caro. La inversión inicial para la licencia nacional de conducir en las categorías adecuadas varía entre R$000 y R$000 según el estado. Además, la adquisición de un vehículo propio representa un costo prohibitivo para la gran absoluta mayoría de las personas. Un tractocamión trucado puede costar cerca de R$, 900.000 y un semirremolque de carga seca, 280.000 reales. Estos altos costos de entrada crean un círculo vicioso. Pocos jóvenes tienen condiciones para costear la licencia y especialmente la compra de un camión. Eso impide la renovación de la flota de conductores autónomos y agrava la escasez de profesionales. La contratación de conductores autónomos que deben invertir en su camión será cada vez menos común en los próximos años. Superar estas barreras financieras es fundamental para permitir el ingreso de nuevos profesionales y revertir el descenso en el número de conductores. Como resultado, la profesión perdió atractivo. Hay menos personas sacando licencia de camión e ingresando al mercado. Además, muchos camiones en circulación son vehículos antiguos e incómodos, lo que desanima a los más jóvenes, acostumbrados a ambientes de trabajo modernos, menos peligrosos y menos estresantes. Mucha gente puede decir que eso es exageración, pero ellos mismos no estarían dispuestos a trabajar en una profesión con condiciones laborales tan malas. Los camioneros enfrentan jornadas extremadamente largas y estresantes, muchas veces manejando durante varias horas de forma excesiva y sin el apoyo adecuado. La infraestructura de apoyo en las carreteras es patéticamente deficiente, ya que la mayoría de los puntos de parada no tiene una estructura básica, con sanitarios limpios, lugares seguros para descansar o siquiera una buena alimentación. Fatiga, aislamiento e incomodidad combinados.
vuelve la profesión menos sostenible, llevando a conductores experimentados a renunciar y alejando a nuevos conductores. Incluso, los conductores no recomiendan ni quieren que sus hijos trabajen en la misma profesión que ellos. Influye la baja paga y falta de valoración. Porque, a pesar de la importancia crítica del camionero para la economía brasileña, en un país sin ferrocarriles y que no utiliza sus ríos de forma adecuada, aún así, muchos reciben salarios que no compensan esas dificultades del trabajo. Y esa baja remuneración está directamente ligada a un complejo marco de reglas y leyes laborales. Porque, como siempre, nada es más antiobrero que las leyes laborales que fingen protegerlos, ya que esas regulaciones tienen la intención de garantizar el bienestar de los empleados. La percepción es que la cantidad y la complejidad de las disposiciones terminan perjudicando tanto al conductor como al transportista. Y esa percepción de que la legislación, aunque supuestamente bien intencionada, termina siendo un obstáculo, es un factor de desincentivo. Las reglas excesivamente rígidas o complejas, en lugar de ayudar a los conductores, tienen justamente el efecto contrario. Reduce mucho las oportunidades de empleo o la flexibilidad necesaria para operar en el sector. Y, históricamente, en un país donde la cultura desprecia los trabajos manuales, gracias a la herencia portuguesa, la profesión ha sido poco valorada socialmente. Ella no da estatua A, solo que, como ella usa todos los E por. Los principales problemas son los riesgos de seguridad en las carreteras, especialmente en la carrera de camionero en Brasil. El robo de cargas es un problema serio, ocurriendo, en promedio, más de 20.000 casos de robo de carga por año en Brasil, principalmente en estados clave como São Paulo, Río de Janeiro, Paraná y Minas Gerais. Además de las pérdidas materiales, estos crímenes ponen en riesgo la vida de los conductores. Se reportan asaltos, violencia y secuestros frecuentes, generando miedo e inseguridad en quienes viven en la carretera. Trabajar bajo amenaza constante aleja a los profesionales y a sus familias de la profesión. Pero, si por un lado hay cada vez menos camioneros, por otro, la demanda por ellos solo tiende a aumentar. Entre 2014 y 2024, los camioneros activos en el país bajaron de 5.5 a 4.4 millones, una caída del 20%. Esa gran caída muestra que la reposición de conductores no está acompañando las bajas ocurridas en el periodo. Por otro lado, la distribución por edad de los conductores muestra un desequilibrio que llega a ser ridículo. En 2024, solo el 4% de los conductores tenía hasta 30 años y el 11% superaba los 70 años. La mayoría de los camioneros se concentra en los rangos de 51 a 60 años y de 61 a 70 años. Es decir, hay una gran base de profesionales cerca de la jubilación y un contingente muy pequeño de jóvenes para reemplazarlos. Este envejecimiento sin renovación suficiente indica que la salida natural, que es por jubilación, supera la entrada de nuevos conductores, generando un déficit muy grave. Estudios muestran una disminución del 22% en conductores habilitados entre 2015 y 2023, alcanzando hasta un 37%. En el estado de São Paulo, el motor económico, científico e industrial es E. Para empeorar las cosas, las perspectivas de futuro en el área refuerzan la alerta de escasez. ¿Por qué? Con esa edad promedio elevada de los camioneros y la continuidad de las jubilaciones, se espera un desfase aún peor en los próximos años. Con cerca del 60% de los conductores actuales dejando la profesión hasta 2033. La economía brasileña sigue mostrando alta demanda de transporte por carretera. Sectores clave como el agronegocio, la industria y el comercio electrónico continúan en expansión, generando más cargas que deben ser transportadas. Hoy, aproximadamente el 60% de toda la carga en Brasil se transporta por carreteras, lo que significa que la logística nacional depende profundamente de los camiones. La relación entre el transporte por carretera y el Producto Interno Bruto de Brasil puede alcanzar el 29%. La demanda de conductores de camión es alta y sigue creciendo, por retiros y mayor flujo de mercancías. Es una cuenta que no cierra, puede parecer exagerado, pero no lo es. Podríamos estar hablando de un escenario de apagón de mano de obra en el transporte por carretera, lo que podría poner en riesgo el propio funcionamiento económico del país. La falta de conductores de camión ya está provocando efectos muy claros en la economía y puede, sí, evolucionar hacia una crisis logística de grandes proporciones. Existe el riesgo de cierto nivel de desabasto.
Porque, como la mayor parte del transporte de bienes en Brasil ocurre por las carreteras, la escasez de conductores obviamente va a amenazar el flujo de mercancías esenciales. Con menos camioneros disponibles, hay retrasos en la distribución de alimentos, medicamentos, combustibles y otros artículos de primera necesidad. Por ejemplo, el agronegocio depende de camiones para llevar la producción de las haciendas a los centros urbanos. ¿Y si faltan conductores? Esa logística se va a ver comprometida, obviamente pudiendo haber escasez de productos en el mercado interno y enormes pérdidas en la exportación agrícola. O sea, lo que estoy comentando puede traducirse en estantes vacíos, gasolineras sin combustible e insumos industriales llegando con retraso, afectando directamente a la población y a varios sectores de la economía. Pero no termina ahí, porque esto tendrá un efecto dominó con costos operativos en aumento e inflación. Las empresas de transporte y logística han estado sintiendo el aumento de costos debido a la falta de mano de obra. Muchas empresas están teniendo que aumentar salarios y beneficios para intentar atraer y asegurar a los pocos conductores calificados disponibles, lo que termina encareciendo la operación de transporte. Y aumentar el salario de estos profesionales no sería nada fuera de lo común, al contrario, sería lo mínimo para poder garantizar el funcionamiento de este mercado tan importante. Pero el problema es que, junto con el aumento de los salarios, viene el aumento de la carga laboral y de los impuestos, lo que hace que contratarlos sea cada vez más caro para la empresa. Y no necesariamente es algo que beneficie a ese mismo conductor. Ese aumento en el valor del flete normalmente se traslada al consumidor final, presionando los precios de diversos productos a través de una inflación indirecta y reduciendo el poder adquisitivo de la población. Y en un país con impuestos pornográficos, eso significa aún más pobreza para una población que ya está extremadamente oprimida por un gobierno sumamente hambriento. Además, para evitar paros, las empresas han recurrido a medidas menos ideales, como poner en funcionamiento camiones que estaban inactivos o contratar conductores menos experimentados, lo que aumenta los gastos de mantenimiento, seguros y reduce la seguridad en las carreteras, que presentan cifras de muertes mayores que muchas guerras. La escasez de conductores tiene un impacto directo que ya puede ser medido en la economía brasileña. El país está perdiendo anualmente el equivalente a cerca del 5,6% del Producto Interno Bruto del país, solamente por causa de los costos logísticos cada vez más caros. Esta escasez de conductores de camión no es exclusiva de Brasil, es un desafío global. Y, por supuesto, gobiernos y empresas alrededor del mundo, menos los gobiernos brasileños, han adoptado estrategias para sortear esta situación. Informes internacionales confirman la escasez. Según la Unión Internacional de Transporte por Carretera, en 2024 había alrededor de 3.6 millones de vacantes de camionero sin cubrir en los 36 países investigados, que juntos representaban el 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Esa institución caracteriza la falta de conductores como un problema estructural en todas las regiones del mundo. O sea, no es un fenómeno puntual, sino una tendencia persistente. La cuestión del fuerte envejecimiento de la fuerza laboral es un problema global. La edad promedio de los camioneros en el mundo es de 44.5 años en promedio. Solo el 6.5% de los conductores tiene menos de 25 años. Algunos países tienen pocos jóvenes en la profesión. Italia 2.2% y Alemania 2.6%. En varias regiones, más del 30% de la población tiene más de 55 años. La estimación actual es que 3.4 millones de camioneros se jubilarán hasta 2029 en los países evaluados. Estos números ilustran una bomba de tiempo demográfica en las empresas de transporte globales, porque la jubilación inminente difícilmente será compensada por la entrada de jóvenes al ritmo actual. A nivel global, hoy se prevé que hasta un tercio de los profesionales de esta categoría se jubilen en los próximos 3 años, lo que podría más que duplicar el número de vacantes no cubiertas para 2026. Estas proyecciones futuras de déficit no representan solo un problema sectorial, sino un riesgo sistémico para la economía nacional y global. No poder distribuir la producción o recibir insumos esenciales puede colapsar la cadena de suministro, afectando el crecimiento económico y la competitividad de los países. La advertencia hecha por el secretario general de la AIRO, Humberto de Pretto, de que, sin una acción coordinada y continua, esta bomba demográfica va a explotar.
Impactando el crecimiento económico y la competitividad en todo el mundo, resalta esta urgencia de medidas más amplias. En Estados Unidos, la falta de conductores de camiones es un tema de larga data en la logística norteamericana. Ya en 2018, el país tenía un déficit de aproximadamente 60,000 conductores y las proyecciones indican que esta escasez puede alcanzar los 60,000 conductores para 2028, si no se hace nada. Las causas en Estados Unidos son similares a las de Brasil: envejecimiento, pocos jóvenes ingresando y condiciones arduas. Aunque lo que ellos consideran malo allá ni se compara con lo que es malo aquí. Esto se agrava por el auge del comercio electrónico, que aumentó la demanda de fletes. Ante este problema, empresas estadounidenses han subido salarios y bonos para atraer a más personas a la profesión, y han invertido en programas de capacitación, por ejemplo, reclutando a exmilitares y jóvenes recién egresados de la preparatoria para formar nuevos camioneros. El gobierno federal de Estados Unidos impulsó iniciativas para bajar la edad mínima en operaciones interestatales, antes fijada en 21 años. Así, se permitirá que conductores de 18 a 20 años manejen camiones comerciales bajo ciertas condiciones, ampliando la base de reclutamiento. Sin embargo, la escasez en Estados Unidos continúa. En Europa, los países europeos también enfrentan un déficit de conductores. Estimaciones de antes de la pandemia ya señalaban la falta de entre 125 y 130,000 camioneros en el continente, concentrada especialmente en naciones como Inglaterra, Alemania, Francia y España, lo que empeoró con factores como el Brexit y la pandemia de COVID-19, que retrasaron la emisión de licencias y, en el caso del Brexit, alejaron a los trabajadores migrantes que venían de Europa del Este. La Unión Europea modificó su legislación para atraer nuevos conductores. En 2023 se aprobó bajar la edad mínima de conductores profesionales de 21 a 18 años para camiones, con certificación profesional. Permitió que jóvenes de 17 años entrenen conduciendo camiones junto a un conductor experimentado. Este cambio tiende a disminuir la barrera de entrada para los más jóvenes. Además, las empresas de transporte europeas y los gobiernos europeos invierten en mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, ampliando o renovando áreas de descanso seguras en las carreteras y ofreciendo estacionamientos vigilados, porque identificaron que la falta de infraestructura también era señalada como uno de los mayores desincentivos para el gremio. Y algunos países europeos también revisaron las normas laborales, como la limitación de horas de conducción continua y los periodos obligatorios de descanso, para intentar equilibrar la carga horaria y la calidad de vida de los camioneros, buscando retener a los profesionales activos por más tiempo. Sin embargo, estas medidas han encarecido aún más el costo de la carga en Europa. En general, las soluciones discutidas a nivel mundial implican facilitar el ingreso y mejorar la retención. Entidades internacionales sugieren integrar la carrera de conductor a los sistemas educativos, por ejemplo, con cursos técnicos de logística que formen conductores y eliminen obstáculos innecesarios en la calificación, además de la reducción de la edad mínima ya mencionada. Y, a largo plazo, la apuesta de los países ricos y desarrollados es la innovación tecnológica como parte de la respuesta. Y fíjate bien, yo dije parte, con vehículos autónomos y sistemas de automatización y logística que ya están siendo desarrollados y probados en varios mercados como una posible mitigación de la falta de mano de obra. Estas tecnologías aún tienen retos técnicos y regulatorios y no reemplazarán totalmente a los conductores humanos pronto. Y, aunque así fuera, esto no se aplicará a todos los países. Por ejemplo, Brasil, con carreteras en mal estado, criminalidad frecuente y hasta fomentada por el gobierno, autoridades y medios, el uso de vehículos autónomos en Brasil es impracticable e irrealista. Entonces, incluso la mejor ayuda para el problema no llegará aquí en territorio brasileño, lo que agrava la desesperación sobre el futuro del país. Esta crisis por la falta de camioneros es el primer elemento que se materializa del factor de la crisis demográfica. Y lejos de afectar a Brasil, solo en 2040 o 2050 va a empezar a afectar ya desde este año y se irá acentuando y volviéndose más grave año tras año. ¿Quién sabe dónde está el fondo de ese pozo? Pero el problema es que de hecho es una crisis global, pero es aún peor para nosotros, porque no tenemos la infraestructura de un país desarrollado. Mientras que otros países están enfrentando la crisis de natalidad, son países, en su mayoría, países ya desarrollados que, digamos, hicieron la tarea en los últimos 100 años. Brasil,
Gran parte de su infraestructura todavía es equivalente a la de un país en desarrollo y, de hecho, en muchos aspectos, a la de un país subdesarrollado. Tendremos el patrón de envejecimiento de una sociedad europea, pero con el nivel de infraestructura de un país de Centroamérica o incluso de África. Eso es una situación de verdadera calamidad y nadie en el liderazgo del Estado está tomando esto en serio todavía. Si solo lo comentan, no hacen nada, así que la situación es peor. Pero, recordando, no es el fin del mundo. La crisis demográfica no es el fin del mundo. Es una etapa de cambio hacia algo desconocido que vendrá después. Tengamos paciencia y esperemos que no nos duela tanto como parece que va a doler. Gracias a todos, espero que les haya gustado. De nuevo, no se olviden de compartir el video con todos los que conocen. Su apoyo es fundamental, consideren hacerse miembros, ya que al hacerlo no solo este tipo de video seguirá siendo hecho por el canal, sino que, de hecho, garantizan que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Ya que más del 90% de los ingresos del canal provienen de los miembros, entonces los miembros llevan el canal sobre sus hombros. Además de eso, vas a tener acceso al contenido exclusivo para miembros, como videos exclusivos, transmisiones en vivo exclusivas, así que considera hacerte miembro. Ayuda y recibes contenido más profundo y de calidad. Un abrazo, nos vemos pronto.